Tres. Buenos días. Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Héctor Valenzuela y yo, Ángel Degollado. Somos de la carrera Ingeniería en Software, de la materia Matemáticas Computacionales, y les vamos a hablar sobre las tablas de verdad. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las proposiciones y el valor de verdad. Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, se elabora una tabla de verdad. Esta depende de cuántas proposiciones tenga la oración. Por ejemplo, cuando tiene una sola preposición, es una sola columna. Cuando tiene dos proposiciones, se elaboran dos columnas y tiene 4 filas en el que van a ir los verdaderos y los falsos. Cuando tiene 3 proposiciones, lleva 3 columnas y 8 filas. Aquí voy a hablar sobre la conjunción. La homología es la V volteada. Cuando una proposición tiene verdad y verdad, esta va a ser verdadera. Cuando una proposición es falsa y otra es verdadera, la proposición va a ser falsa. Cuando sea falsa y cuando sea verdadera y cuando sea falsa, también va a ser falsa. Y cuando las dos proposiciones sean falsas, la proposición va a ser falsa. En la disyunción, este es como una V, la simbología es como una V. Cuando son dos proposiciones y las dos proposiciones son verdaderas, la proposición va a ser verdadera. Cuando una sea verdadera y otra sea falsa, la proposición va a ser verdadera. Cuando una otra proposición sea falsa y otra verdadera, la proposición va a ser verdadera. Y cuando las dos proposiciones sean falsas, la proposición va a ser falsa. Con la condicional, la simbología de la condicional es una flechita a la derecha. Cuando son dos proposiciones y las dos proposiciones son verdaderas, la proposición va a ser verdadera. Cuando una proposición es verdadera y la otra es falsa, la proposición va a ser falsa. Y cuando una proposición es verdadera, va a ser verdadera. Cuando sean las dos falsas, va a ser falsa. No, va a ser verdadera, perdón. Bueno, yo les voy a hablar sobre el bicondicional. Su símbolo es una flechita apuntando a los dos lados. Cuando sus dos proposiciones sean verdaderas, la proposición resultante va a ser verdadera. Cuando una proposición sea verdadera y la otra falsa, la proposición va a ser falsa. Cuando una proposición sea falsa y otra verdadera, su proposición va a ser falsa. Y cuando las dos sean falsas, su proposición va a ser verdadera. La negación. La negación es un signo como lo que tiene arriba la ñ. Esta simplemente va a alterar los valores, que es negación. Si es B va a ser F y si es F va a ser B. A continuación les voy a explicar cómo realizar una tabla de verdad. Bueno, primero nos vemos que arriba tenemos P, entonces negación P, entonces P. Esa, pues vamos a, es una sola variable. Vamos a poner P, luego negación P y luego negación P, entonces P. Y primero vamos a poner PBF y luego el PBF lo vamos a simplemente cambiar, como lo dijimos anteriormente. El B se cambia a F y el F se cambia a B. Ahora nos vamos a ir y vamos a agarrar la F y la B, la F
la B y vamos a ver qué sale en la tablita que tenemos aquí enseguida. Y si nos fijamos, F y B, sale B. Luego vamos a agarrar la B, la F, y si nos fijamos en la tablita de enseguida, la B y la F, sale F. Así se construye una tabla de verdad. Ahora, para el final, cuando tienes toda junta la oración, vas a agarrar el conectivo superior, que es el sí entonces. Y igual, vas a agarrar lo que está en la tercera fila, en la tercera columna, y por la primera. Por ejemplo, vas a irnos a la tabla B y B es B. Y F también es B. Y así se hace una tabla de verdad. Y esto, B y B, resulta una tautología. Ahora, vamos a irnos con otra tabla. Primero, vas a ver que tiene dos variables. Va a ser 2 por 2, van a ser 4 filas. Primero, vamos a darles valores a P y a Q. Como P ya sabemos es BB, F y F. Q es BF y BF, ¿no? Lo que vamos a hacer es reemplazar Q por negación. B, como es B, se cambia a F. Y como es F, se cambia a B. Como es B, se cambia a F. Y como es F, se cambia a B. Ahora nos vamos a ir a la tablita que está aquí enseguida. Y lo que vamos a hacer simplemente es F, que es de la negación Q. La P, FB da F. Y luego B por B da B. F da F. Y B, F da F. Ahora, vamos a agarrar el signo de conjunción porque es el que está, es el mayor signo. Ahora, vamos a agarrar lo que hicimos. De la P conjunción, no negación Q. Y lo vamos a sustituir con la P. Entonces, si nos fijamos, FB da F. BB, BB da F también. FF da F. Y FF vuelve a dar F. Y esta se conoce, la tabla se le conoce como negación. Ahora vamos a irnos al último ejemplo. Tenemos aquí una tabla que es de 3 variables, o sea, 2 a la 3. 2 por 3 es 8. Primero vamos a poner las variables, las proporciones de P, que son 4B y 4F. Luego las de Q son 2B, 2F, 2B, 2F. Y las de R son BF, BF, BF y BF. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la tabla de la disyunción y vamos a ver, ¿no? RP, BB da B. Luego vamos a ver FB da B. BB da B, FB da B, FB da B también. Nomás FF da F. Ahora nos vamos a ir Q, disyunción, P. Ok. P. BB da B. Todas dan B, excepto cuando es FB o FF. Ahora, negación QB. Nos vamos a ir. Aquí la tenemos ya. Simplemente vamos a cambiar. La que tenemos en la quinta columna, le vamos a poner negación. Si es B, F. Y si es F, le vamos a poner B. Ahora, vamos a agarrar el negación y vamos a agarrar el RBP y vamos a poner B. Y vamos a ir al de disyunción. BF da F. BF da F. Y ahora, BB da B. Y FF da F. Y esto se le conoce como contingencia. Bueno, muchas gracias.